Qué alegría saludarte, gente positiva. Bienvenidos a un día más de Revivados por su palabra. Hoy nos corresponde estudiar y analizar el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Es una carta que comienza hablando de la gracia de Cristo Jesús y culmina hablando de la gracia de Cristo Jesús. En este capítulo Pablo se explaya y se expande, mostrándonos a nosotros los pecadores como personas que sin Jesús estamos muertos, pero que en Cristo estamos vivos. El primer versículo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es que desde la perspectiva bíblica, vivir una vida sin Jesús es vivir condenados a muerte. Porque cuando el pecado ingresa a este mundo, todos los que nacemos en este mundo estamos condenados a muerte. Pero cuando Jesús aparece para darnos vida. Y él dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivimos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces Pablo está presentando que hacer las cosas de la vida, las cosas de este mundo, ser guiados por el temperamento de este mundo, por el carácter de este mundo, es hacer las cosas que van conforme a la carne y no conforme al espíritu. Él califica esto muerte espiritual. Yo pregunto para usted, ¿con cuánta frecuencia usted se deja guiar por sus pasiones, por sus caprichos, por sus costumbres y se constituye un esclavo de este mundo, de la vida y de las circunstancias? Pues Pablo hace mención que cuando él estaba sin Cristo y cuando ellos estaban sin Cristo, eran por naturaleza hijos de la ira y la desobediencia. Dos palabras claves: ira y desobediencia. Vivir en desobediencia es vivir en contra de la ley de Dios. Vivir en desobediencia es vivir en contra de la palabra del Señor. Vivir en desobediencia es vivir en contra de los principios eternos de su palabra. Por otra parte, Pablo califica eso vivir conforme a la carne. Me llama y me cautiva poderosamente la atención cuando él expresa en el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y él añade allí: por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo deja muy en claro acá que por gracia somos salvos. No por las obras de la carne, no por la circuncisión, no por lo que somos, sino por lo que Dios es. Eso es ser salvo gratuitamente por la gracia bendita de Cristo Jesús. Uno de los grandes desafíos para el cristiano es entender esto. Porque el otro día yo me encontré un joven que practicante de las cosas espirituales, practicantes de la iglesia, militante de una iglesia, de una congregación. Él dice que se sentía completamente perdido. La situación, pues, había pecado. Y el grande problema del cristianismo es que el cristianismo es especialista en predicar la gracia de Cristo, pero el cristianismo no sabe aplicar esa gracia para su vida cuando se equivoca. Pareciera que la conciencia acepta que Dios puede perdonar a todo el mundo, menos al cristiano, porque se supone que el cristiano conoce la Biblia, conoce la palabra, conoce los mandamientos. Entonces hoy día nos encontramos con muchos cristianos frustrados, que no necesitan saber de profecías, que no necesitan saber necesariamente solo de doctrina, que necesitan saber que Cristo es suficiente para perdonar su pecado. Pero es que pequé ya después de haber sido bautizado. Exactamente. Pablo está hablando de la gracia para aquellos que ya están militando en la iglesia, para aquellos que ya están militando en la palabra del Señor, para aquellos que ya han aceptado la doctrina del Señor. En ese contexto Pablo le escribe a los Efesios. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados a la incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo Jesús. El ser humano solo es redimido por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y yo voy a decir algo desafiante acá. No es por la religión que practicas, no es por cuánto contenido conoces de la Biblia, no es por cuántos años llevas practicando el cristianismo, no es por cuán perfecto eres. El ser humano solo es salvo por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, si caíste siendo anciano de iglesia, siendo pastor de la iglesia, ocupando el cargo más alto en el ranking eclesiástico que puedas ocupar, entiende que solamente eres salvo por la gracia de Cristo Jesús. El ser humano no se justifica por las obras de la carne, sino por las obras del Espíritu. Y las obras del Espíritu es la gracia de Cristo Jesús. Pablo dice así, concluye con este pensamiento, versículo 19. Por eso ya no soy extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí Pablo presenta y describe a la iglesia, a nosotros, a sus siervos, a los santos, a los separados por Él, a los llamados por Él. Cuando hablo de santos me refiero a los que han sido perdonados por la gracia de Cristo Jesús. Me refiero a los pecadores que han aceptado su gracia maravillosa. Él dice que el Señor ahora ya no nos constituye más a nosotros como extranjeros ni como forasteros, sino como ciudadanos, como aquellos que tienen la ciudadanía, como aquellos que tienen el pasaporte del cielo, como aquellos que tienen el derecho a ingresar a la patria celestial, no por su fuerza, sino por el pasaporte divino. ¿Y sabe usted cuál es ese pasaporte divino? El pasaporte divino para ingresar al reino de los cielos, la visa divina para ingresar al reino de los cielos, la visa divina se llama la sangre de Cristo Jesús. Que el Señor te concede esa visa maravillosa a través de su sangre, para que podamos ser conciudadanos del reino de los cielos y podamos estar muy pronto en la patria celestial. Si esta palabra te hizo bien, gente, en el nombre de Jesús comparte, no tengas miedo, comparte para que más personas conozcan de Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos otorgaste la visa divina para ingresar a las mansiones celestiales, y eso lo hiciste únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Danos un feliz día y un día próspero y lleno de grandes bendiciones en el trabajo y en toda actividad que realicemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente